Hola a todos y bienvenidos a un nuevo viaje a través de la historia. Hoy vamos a sumergirnos en un capítulo fascinante y conmovedor de la Primera Guerra Mundial, un relato de esperanza y conexión humana que surgió en medio del horror. Prepárense para descubrir la increíble historia de las madrinas de guerra en el frente francés, un fenómeno que transformó la vida de miles de soldados. Imaginen esto. Estamos en 1914. Europa se precipita hacia un conflicto sin precedentes, la Primera Guerra Mundial. Al principio, muchos pensaron que sería un paseo militar, una guerra rápida y gloriosa. Pero la realidad golpeó duramente. En cuestión de meses, el frente occidental se convirtió en un infierno de trincheras, fango y muerte. Los soldados franceses, conocidos cariñosamente como poilus, los peludos, por su aspecto descuidado tras semanas sin ducharse ni afeitarse, vivían en condiciones inimaginables. El desgaste emocional era brutal. La fatiga de trinchera, como la llamaban los médicos militares, no era solo cansancio físico, era un agotamiento del alma, constantemente bajo el estruendo de los obuses, el silbido de las balas, el terror de los ataques con gas y la compañía constante de ratas gigantes que se alimentaban de los caídos. El sueño era un lujo casi imposible. Las descripciones de la época son escalofriantes. Un olor nauseabundo que se te pegaba a la garganta, la lluvia torrencial, las condiciones insalubres. La mente humana, por más fuerte que fuera, necesitaba una vía de escape, un hilo que la conectara de nuevo con la vida. Y fue precisamente en este escenario de desesperación donde surgió, casi de forma espontánea, algo verdaderamente hermoso. Las marraines de guerre, las madrinas de guerra. Al principio, fueron mujeres de las regiones ocupadas por los alemanes quienes, desde 1915, empezaron a escribir a soldados originarios de sus zonas, manteniéndolos al tanto del destino de sus familias. Fue un acto de pura compasión, una chispa que encendió una llama. Las autoridades militares francesas no tardaron en darse cuenta del poder inmenso de esta iniciativa. Observaron cómo una simple carta podía elevar la moral de sus tropas, de una manera que ningún discurso o ración extra de coñac lograba. Así, lo que empezó como un gesto individual, pronto fue reconocido y fomentado oficialmente. El ejército francés entendió que esta conexión emocional era vital para mantener la psique de sus combatientes. Miles de mujeres, de todas las edades y condiciones sociales, se ofrecieron voluntarias para ser madrinas. Se convertían en las corresponsales regulares de soldados específicos, a menudo hombres que no tenían familia o cuyos seres queridos estaban demasiado lejos o ya no respondían. El sistema era sencillo pero profundamente efectivo. Las mujeres se inscribían, se les asignaba un ahijado y comenzaba la correspondencia. Pero estas no eran cartas cualquiera. Eran verdaderas obras de arte emocional, un bálsamo para el espíritu. Largas, detalladas, llenas de noticias del hogar, descripciones de la vida cotidiana en la retaguardia, pero sobre todo, una escucha atenta para las confidencias y desahogos de los soldados. Las madrinas se convertían en confidentes, en amigas, en una especie de hermanas mayores que ofrecían un espacio seguro para la expresión de miedos y esperanzas. Les hablaban de la primavera que llegaba al pueblo, de las cosechas, de los chismes de la panadería, de todo aquello que recordaba a los hombres que más allá del barro y las balas existía un mundo de vida y normalidad. Para el poilu en las trincheras, recibir una carta de su madrina se transformaba en el momento más esperado y sagrado de su rutina diaria. Era la hora del descanso, un paréntesis en el horror que le permitía desconectar mentalmente del campo de batalla. Esas cartas eran como pequeñas anclas a la realidad, a la humanidad que aún existía. Los soldados las guardaban celosamente, las leían una y otra vez, y las compartían con sus compañeros, creando pequeños círculos de esperanza en medio de la desesperación. Imaginad la escena.
Un grupo de hombres sucios y cansados, acurrucados en una trinchera, escuchando cómo un compañero lee en voz alta las palabras amables de una madrina desconocida, pero que se sentía tan cercana. La redacción de las respuestas también era un ritual terapéutico. Durante los escasos momentos de calma en la tercera línea de trincheras, los soldados volcaban en el papel sus pensamientos más íntimos, sus temores más profundos, pero también sus sueños de supervivencia y de regreso al hogar. Un soldado le escribió a su madre: «No sé si viviré lo suficiente para obtener respuestas. No sé si podré regresar a mi hogar. No sé, madre, si volveré a abrazarte». En esas cartas a sus madrinas, a menudo se permitían una vulnerabilidad que quizás no mostraban a sus propias familias para no preocuparlas. El impacto psicológico de estas relaciones epistolares fue inmenso. Comparado con terapias de choque o breves periodos de descanso, este vínculo constante y personal demostró ser increíblemente eficaz. La madrina representaba el mundo civil, el hogar, la mujer que esperaba. Su correspondencia les recordaba que no estaban olvidados, que había alguien pensando en ellos más allá de la maquinaria de guerra. Era una inyección de moral, un recordatorio de que había algo por lo que luchar y, más importante, por lo que regresar. De estas relaciones surgieron historias fascinantes. Muchas de estas madrinas eran jóvenes solteras, y no era raro que de esta correspondencia surgieran romances, e incluso matrimonios una vez terminada la guerra. La conexión emocional era tan profunda que trascendía la distancia y las circunstancias. Analizando las cartas y postales reales de la época que aún se conservan, podemos ver la caligrafía, a veces precipitada, a veces cuidadosa, los pequeños dibujos o poemas que se incluían. Cada una era un tesoro, un fragmento de vida y esperanza en un mundo desgarrado. El fenómeno de las madrinas de guerra no solo impactó la moral de los soldados, sino que también tuvo un efecto profundo en la sociedad francesa. Empoderó a las mujeres de la retaguardia, dándoles un rol activo y vital en el esfuerzo de guerra, más allá de la producción industrial o el cuidado de heridos. Las hizo sentir partícipes de una manera muy personal y significativa. En definitiva, la correspondencia de las madrinas de guerra fue un verdadero salvavidas emocional en un océano de barro y muerte. Fue un testimonio conmovedor de la resiliencia del espíritu humano, de cómo la conexión y la empatía pueden florecer incluso en las circunstancias más adversas. Es una historia que nos recuerda el poder de una simple carta, de unas palabras amables para mantener viva la esperanza. Más allá de la tinta y el papel, la relación entre las madrinas de guerra y sus soldados ahijados se tejía con hilos materiales, con objetos que se convertían en auténticos talismanes de supervivencia. Estos vínculos tangibles trascendían la distancia y el horror del frente, llevando un trozo de hogar a las trincheras. Las madrinas enviaban paquetes, preparados con un esmero y un cariño que ninguna logística militar podría igualar. Eran como un Amazon Prime de principios del siglo XX, pero impulsado únicamente por la solidaridad y el afecto. Dentro de esas cajas de cartón viajaba la vida misma: papel de fumar y tabaco para los nervios crispados, papel y sobres para poder seguir escribiendo, calcetines de lana tejidos a mano para combatir el frío y la humedad perpetua, también pañuelos, caramelos, chocolate, pequeños lujos que recordaban que existía un mundo más allá del barro y la metralla. A veces, incluían estampas religiosas o pequeñas artesanías, amuletos cargados de esperanza. Las madrinas se convertían en expertas adivinas de las necesidades de sus ahijados. A través de las entrelíneas de sus cartas, intuían la falta de una cartera de piel para guardar los cigarros de velas para iluminar la penumbra del refugio, o de una bufanda extra para los crudos inviernos del frente occidental. Pero esta generosidad no era un camino de una sola dirección. Los soldados, lejos de ser receptores pasivos, respondían con una creatividad asombrosa.
En las largas y tediosas horas de inactividad, entre un combate y el siguiente, muchos se transformaban en artesanos improvisados, con una paciencia infinita y las herramientas más rudimentarias. Daban una nueva vida a los restos de la destrucción que los rodeaba. Las esquirlas de metralla, afiladas y mortales, se pulían y se doblaban hasta convertirse en elegantes broches para sus madrinas. Los cartuchos de bala vacíos, testigos silenciosos de la violencia, se ensamblaban para crear lapiceros o delicados floreros. Incluso las carcasas de las granadas de mano se reciclaban, vaciadas de su poder destructivo, para convertirse en pequeños monederos o ceniceros. Estas fruslerías, como se las llamaba en la época, poseían un valor sentimental incalculable. Para el soldado que las creaba, eran una afirmación de su propia humanidad, una forma de crear belleza en medio del caos y la desolación. Representaban su habilidad, su resiliencia y su capacidad de mantener la esperanza viva. Para la madrina que las recibía, esos objetos eran mucho más que un simple regalo. Eran una prueba tangible de que su ahijado estaba vivo, de que pensaba en ella. Cada pieza de artesanía de trinchera contaba una historia de supervivencia, un acto de desafío contra la barbarie. Este intercambio de regalos cumplía una función psicológica fundamental. Hacía real y palpable una relación que, de otro modo, podría haberse quedado en el plano abstracto de las palabras. Para el soldado, usar los calcetines tejidos por su madrina, fumar el tabaco que ella le había enviado, o guardar sus cartas en un estuche hecho en casa, era una conexión física y constante con el mundo de la retaguardia. Era un recordatorio de que, en algún lugar, alguien se preocupaba por él, que existía una vida normal a la que anhelaba regresar. El regalo se convertía en un ancla a la realidad, un puente entre el frente y el hogar. Las postales de la época son un testimonio gráfico de esta intimidad tan especial. Muchas de ellas, de un romanticismo a veces idealizado, muestran al poilu, al soldado francés, en un diálogo amoroso con su madrina. Otras los imaginan juntos, paseando, compartiendo un momento de paz. Aunque la relación no siempre fuera de naturaleza romántica, en el imaginario del soldado existía la poderosa esperanza de conocer personalmente a su corresponsal durante un permiso. Esta expectativa, la de ponerle cara y voz a la mujer que le enviaba consuelo, se convertía en un motor de supervivencia increíblemente potente. Era una promesa de futuro, un motivo para seguir luchando un día más. Aunque parecía un sistema espontáneo nacido del corazón, el amadrinamiento pronto desarrolló sus propias reglas no escritas. Se intentaba, por ejemplo, que las madrinas fueran de la misma región que el soldado. Escuchar hablar de su pueblo, de sus calles, de sus gentes, era como sentir más cerca el calor del hogar. Los propios soldados se recomendaban madrinas disponibles entre sus compañeros, creando una red de apoyo informal. Las mujeres interesadas en convertirse en madrinas podían inscribirse a través de publicaciones especializadas, como periódicos y revistas, o contactando directamente con los jefes de los regimientos. Existía, además, una clara dimensión social en este fenómeno. No todas las madrinas eran iguales, ni tenían las mismas motivaciones. Las madrinas burguesas, a menudo esposas de industriales o altos funcionarios, disponían de más recursos para enviar paquetes generosos, y su gesto se veía como un acto de patriotismo y caridad cristiana. Por otro lado, las madrinas obreras, con medios mucho más modestos, compartían lo poco que tenían, y su solidaridad nacía de una conexión de clase, de una comprensión más profunda de las penurias de los soldados, que en su mayoría provenían de entornos humildes. También surgieron asociaciones femeninas y comités católicos que organizaban el amadrinamiento de forma colectiva, promoviendo esta correspondencia como un deber cívico y moral, desde las damas de la alta sociedad hasta las trabajadoras de las fábricas. Miles de mujeres se unieron a esta causa, cada una aportando su granito de arena.
Pero el objetivo final era siempre el mismo: ofrecer un respiro, una palabra de aliento, un vínculo humano en medio de la maquinaria impersonal de la guerra. Esta correspondencia se convirtió así en un puente afectivo indestructible entre dos mundos: el del frente, dominado por el miedo y la muerte, y el de la retaguardia, marcado por la espera y la angustia. Las cartas y los regalos que cruzaban este puente eran mucho más que simple comunicación o ayuda material. Eran actos de resistencia invisible. Eran la prueba de que, incluso en los momentos más oscuros de la historia, el amor, la compasión y la esperanza pueden florecer, abriéndose paso entre las balas y los bordados. Aquí, en España, se adoptó con fuerza durante las duras guerras de Marruecos, allá por los años 20. La moral de los soldados estaba por los suelos, sobre todo después del desastre de Anual, y las autoridades vieron en estas cartas una forma de levantar el ánimo. El fenómeno se hizo tan popular que hasta inspiró una comedia teatral de Miguel Mijura, en 1922, llamada, como no podía ser de otra forma, La Madrina de Guerra. Pero fue durante la Guerra Civil Española cuando la figura de la madrina alcanzó una nueva dimensión. En el bando nacional, miles de mujeres jóvenes, muchas de ellas falangistas o las llamadas margaritas navarras, se volcaron en esta labor. Para ellas, no era solo un acto de caridad, era una forma de participar activamente en la contienda, un deber patriótico. Sus cartas estaban llenas de fervor religioso y político, pero también de cariño y apoyo personal. Imagina a esas chicas solteras, escribiendo a soldados que no conocían, enviándoles paquetes con tabaco, jabón o dulces, y sobre todo, palabras de aliento que eran un verdadero salvavidas emocional en el frente. Hubo casos asombrosos, como el de Carmen Sánchez, que llegó a cartearse con 30 militares a la vez durante la guerra, e incluso después continuó escribiendo a los soldados de la División Azul en Rusia. Estas mujeres eran vistas como un pilar moral, un recordatorio del hogar y de la causa por la que luchaban. Sus cartas no solo ofrecían consuelo, sino que también reforzaban la ideología del bando nacional. Eran un vínculo espiritual que mantenía fuerte la retaguardia y la vanguardia. Pero, ¿qué pasaba en el otro lado, en el bando republicano? La situación era muy diferente. Allí, la figura de la madrina de guerra apenas existió. Las autoridades republicanas eran mucho más estrictas con la correspondencia. Tenían pánico a que se filtrara información militar sensible al enemigo, y el trabajo de la censura ya estaba desbordado. Controlar miles de cartas más era una tarea imposible, así que, por seguridad, limitaron enormemente esta práctica. Además, hay una razón trágica por la que hoy sabemos mucho más de las madrinas del bando nacional. Tras la guerra, sus cartas se guardaron como tesoros, como recuerdos de una victoria. En cambio, en el lado republicano, muchas mujeres destruyeron esa correspondencia por miedo a las represalias. Conservar una carta de un soldado republicano podía significar la cárcel, la humillación pública o algo mucho peor. El miedo borró gran parte de su historia, dejándonos solo fragmentos de esas relaciones epistolares. Aún así, en medio de la división y el odio, el amor se abrió paso de formas inimaginables. Hay una historia real que parece sacada de una novela, la de Peter, un guerrillero republicano, y Mary, una falangista de familia influyente. Se escribían cartas secretas, arriesgando sus vidas si alguien las descubría. Cuando Peter fue encarcelado al final de la guerra, Mary le escribió: «Mi Pedro, mi amor, mientras desfilaba con los nacionales solo en ti pensaba. Madrid era un clamor, tú, preso, y yo, libre». Increíblemente, su amor fue más fuerte que la guerra. Mary movió sus contactos, y no solo consiguió casarse con él en la propia cárcel, sino que finalmente logró que lo liberaran. Juntos, formaron una familia. Después de la guerra, un manto de silencio cubrió la historia de las madrinas. Muchas cartas fueron destruidas,
y con ellas la memoria de ese increíble acto de voluntariado femenino. Se convirtió en un capítulo olvidado, casi un tabú. Sin embargo, su legado es innegable. Estas mujeres fueron pioneras del voluntariado femenino en tiempos de conflicto. Con sus cartas, no solo dieron apoyo moral, humanizaron la guerra, recordaron a los soldados que, más allá del uniforme y del frente, seguían siendo personas con sentimientos, sueños y un hogar al que volver. Desde las trincheras francesas hasta los frentes españoles, la figura de la madrina de guerra nos enseña cómo un pequeño gesto de solidaridad puede tener un impacto gigantesco. Un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la empatía y la conexión humana pueden ser la luz más brillante. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Si te ha gustado esta historia y quieres descubrir más relatos olvidados, no olvides suscribirte al canal y darle a la campanita. Nos vemos en el próximo video.